Muy buenas tardes, entonces el día de hoy vamos a ver el tema del Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, donde vamos a ver las siguientes características. ¿En qué consiste este que es un proceso de desarrollo de software? Un poco de historia, algunas características esenciales, unas buenas prácticas y finalmente una estructura del proceso que se divide en una estructura dinámica y una estructura estática, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué será un proceso de desarrollo? Básicamente hoy en día en la industria del software se habla de procesos de desarrollo de software relacionados a modelos de desarrollo de software y a metodologías de modelado, básicamente. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué es un proceso de desarrollo de software? Bueno, un proceso de desarrollo de software va a definir quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. Es básicamente el proceso de desarrollo el que nos va a decir quiénes van a participar, haciendo qué, durante cuánto tiempo y cómo lo van a hacer, ¿no? Esto quiere decir que nosotros vamos a identificar requisitos nuevos o modificados, hablamos de requisitos o requerimientos nuevos, lo que se hayan ido modificando a lo largo del tiempo, que el proceso de desarrollo del software lo va a convertir en un sistema nuevo o un sistema modificado, dependiendo de los requisitos. También sabemos, porque lo hemos visto cuando hablábamos de modelos de desarrollo de software, que no existe un proceso de software universal. Las características de cada proyecto, donde tiene que ver el equipo de desarrollo, los recursos, entre otros, exigen que el proceso sea configurable, ¿no? Entonces, que se pueda acomodar a cada situación. En este sentido, decimos, el grupo es eso, es el Rational Unified Process, el proceso unificado de desarrollo, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación es un poquito de su historia. Vamos a empezar diciendo que los creadores y fundadores de IBM, no IBM, de Rational, como tal, que ha sido una compañía muy grande y de la cual se desprende el RUP, el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, son Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, ¿no? Empezamos en 1967, cuando Jacobson trabajaba en la compañía Ericsson y plantean una aproximación, una investigación relacionada al desarrollo de software a partir del Ericsson Approach. ¿De acuerdo? El Ericsson Approach. Esto por 1967. En 1976 también Ivar Jacobson funda su compañía que se llama Objectory AB y crea un lenguaje de especificación y descripción. Ya en 1987, Rational, a la cabeza de Grady Butch y James Rumbaugh, compra Objectory, la compañía creada por Jacobson, y lo invitan a que trabaje con ellos, creando en 1995 la aproximación denominada o la metodología denominada o el modelo de proceso de software denominado Rational. Ya en 1997, también de la mano de Rational, UML se vuelve un estándar de la industria. Debemos recordar que UML significa Unified Modeling Language, lenguaje de modelado unificado. Y es un estándar en la industria porque básicamente todo el mundo desarrolla, para desarrollar software, utiliza este modelado. A partir del UML, en 1997, se crea el Rational Objectory Process, el proceso Objectory Rational, ¿no? Como una combinación de el lenguaje de descripción y especificación que creó Jacobson en Objectory y el Rational Approach que aparece en la compañía Rational, ¿no? Entonces,
en 1998 ya se da pie a lo que es el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, que se denomina ZUP, y en 1999 aparece el Unified Software Development Process, el proceso de desarrollo de software unificado, que permite que no solamente la compañía, que era Rational, desarrolle software utilizando esta idea, sino que la vuelve abierta. Ya para entrar al 2001 se lanza el RUP 2001, el Rational Unified Process 2001, y a partir de ahí ocurren algunos hechos fundamentales, siendo todavía creadores Grady Butch y Bart Jacobson, James Rumbaugh, que también dentro de la compañía Rational han creado UML. Eh, Hay que recordar, y probablemente lo vamos a repetir mucho, que el RUP y UML se crean al mismo tiempo de manera complementaria. Probablemente el RUP utiliza UML para modelar los diferentes entregables que va a definir y eh, UML se acomoda perfectamente a las diferentes fases e iteraciones con las que trabaja el RUP, ¿no? Entonces es difícil de asociar, siempre van de la mano. UML y RUP van de la mano. Ah, como les decía, en 2003, Rational Software se vende por 2.100 millones de dólares a IBM, convirtiéndose a partir de 2003 en IBM Rational Software, quien es el encargado a partir de ese momento de distribuir las licencias relacionadas a Rational. Eh, a partir de ese momento, hablamos de 2003, aparecen diferentes herramientas de parte de IBM, una de ellas Rational Rose, una herramienta case para dar soporte a lo que se denomina el ZUP y hacerlo de manera automatizada, permitiendo la integración con UML y así de esa manera, llegando incluso en algunos casos, dependiendo de los plugins que se le instalaban a Rational Rose de IBM, generar software como una herramienta case de última generación, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia del ZUP a partir de sus creadores, Grady Butch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh, y a partir de las compañías Objectoria AB, creada por Jacobson, Rational por Butch y Jack, Rumbaugh, James Rumbaugh, y ya cuando los tres crean Rational y lo que pasa ahí. ¿Por qué aparece en el 99 el proceso unificado de desarrollo de software? Porque se va a empezar el nuevo siglo, el 2000, con lo que se denomina modelos abiertos, ¿no? Estándares abiertos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Licenciado, tal vez quisiera saber la Augusto. razón por qué IBM estaba interesado en este modelo racional, en qué le beneficiaba más que todo. Porque, como les había mencionado, UML, que no se podía disociar del RUP, se había vuelto un estándar en la industria. Es decir, todas las personas a mediados y finales de los 90 del siglo pasado estaban interesados en utilizar UML para modelar software. ¿Te das cuenta? Entonces, al ser este un estándar de la industria, vamos a ver más adelante pasa a ser administrado por el OMG, el Object Management Group, y ya como estándar, y como el RUP ha sido creado por las mismas personas y todo el mundo quería desarrollar software utilizando UML, entonces por eso es que IBM se interesa, ¿no? Por Rational. Y la compra, como ustedes saben, y además es parte, ¿no? De la industria del software, ¿no? Dentro de la industria del software, ustedes saben que eh, hay compañías que se van comprando otras. Eh, una de las más recientes y más importantes, por ejemplo, es Kaggle. Kaggle es un sitio donde se tienen datasets, donde se manejan cuadernos de Jupyter Notebooks, donde se desarrolla data science con Python.
y que se la ha comprado Google, ¿no? Entonces, básicamente todo el tiempo las compañías van absorbiendo a otras por algún producto. En este caso, el producto era el RUP y UML, ¿no? De todas maneras, RUP, al volverse un estándar en la industria, ya ser administrado por el Object Management Group, deja de tener una licencia privativa, pero el RUP no, ¿no? Entonces, es por eso el interés de IBM. ¿Alguna otra duda? Ok. Hablamos entonces de las características esenciales del RUP. Cada vez que nosotros hablamos del RUP, eso es innegable, eh, debemos considerar tres cosas. El RUP, dentro de sus características esenciales, es un proceso dirigido por los casos de uso, es un proceso que está centrado en la arquitectura y es un proceso que se denomina iterativo e incremental. ¿De acuerdo? Son esas tres las características esenciales del RUP. Cuando decimos que es un proceso dirigido por los casos de uso, ¿a qué nos referimos? Primero tendríamos que definir un caso de uso. Decimos un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos casos de uso, eso es lo que intenta modelar son las necesidades, los requerimientos de los usuarios que se van a implementar, que van a ser funcionalidades del sistema. Y como lo vamos a ver más adelante, un caso de uso se compone de un monigote, así como está, que se denomina actor, que usualmente es un usuario de otro sistema, y estos óvalos, que son los casos de uso. Y estos casos de uso que funcionan dentro de un paquete. Entonces, aquí es una funcionalidad del sistema, modificar pedido, hacer pedido, modificar pedido, confirmar pedido, tomar pedidos, realizar pago, generar reportes, como ustedes ven, son funcionalidades del sistema. ¿Qué quiere decir funcionalidades del sistema? Quiere decir que son cosas que tiene que hacer el sistema. Y además nos permite modelar quiénes hacen esas cosas. Cliente, cocinero, cajero, administrador, por ejemplo. Y esos actores con esos casos de uso son pues los diagramas de casos de uso que se conocen. Por eso decimos, ya en la segunda parte, que los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema. Estoy seguro que a esta altura ustedes ya en ingeniería de software han hablado de ingeniería de requerimientos y han hablado del estándar 830 de la IEEE. El estándar 830 de la IEEE define un requerimiento a saber de tres maneras, ¿no? A saber, esto es de memoria. Es necesidad de un usuario, un requerimiento son necesidades, son capacidades presentes en el sistema para resolver estas necesidades y finalmente es la documentación. Estos tres elementos dan vida a lo que es un requerimiento desde la perspectiva del estándar 830 de la IEEE. Entonces, eso hacen los casos de uso, representar requerimientos funcionales. ¿A qué se refiere también un requerimiento funcional? Es algún elemento o es algo que se tiene que o tiene que estar presente en el sistema o que se tiene que implementar en el sistema, ¿no? Esos son los requerimientos funcionales. También seguramente desde la perspectiva de Roger Pressman, probablemente hayan visto que existen dos tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales. Seguramente para Ian Somerville o algún otro, particularmente autor inglés, se hable de requerimientos funcionales, no funcionales y requerimientos de dominio, ¿no? Entonces, eso es probablemente algo que ya hayan visto en ingeniería de software. Ok, ahora, ¿por qué decimos
que es un proceso dirigido por los casos de uso. Aquí ya sabemos qué es un caso de uso. Es una forma de representar requerimientos funcionales, requisitos funcionales, que son esos dibujitos, esos monigotes, esos casos de uso, las flechitas que se enlazan. Eso es un caso de uso, un diagrama de casos. Pero ¿por qué decimos que es un proceso? El RUP es un proceso dirigido por los casos de uso, porque los casos de uso van a integrar el trabajo desde los requerimientos, pasando por el análisis, diseño, implementación, hasta las pruebas. Quiere decir que cada uno de estos elementos, si estuviéramos hablando, como ya ustedes se han debido notar, del ciclo de vida clásico, requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, si nosotros estuviéramos hablando del ciclo de vida clásico, nosotros diríamos, desde la primera fase hasta la última, los casos de uso van a ser los que van a integrar el trabajo. Entonces, cuando hablamos de requerimientos, de requisitos, los casos de uso, ¿qué hacen? Los casos de uso van a capturar, definir y probablemente validar estos casos de uso. Eso en la fase de casos de uso. Cuando hablamos del análisis y diseño y la implementación, decimos, se debe realizar los casos de uso. Estos casos de uso se realizan a través de un análisis, un diseño y una implementación. Y finalmente, cuando hablamos de las pruebas, estos casos de uso se deben verificar que se satisfacen todos los casos de uso, porque los casos de uso son funcionalidades y tienen que estar presentes en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos, a partir de un caso de uso, realizar el análisis. Más o menos, ¿cómo se vería esto? Tenemos un actor. Este actor, seguramente este monigote, va a interactuar con un caso de uso. Ese caso de uso, como vemos aquí con esta relación de dependencia, que lo vamos a ver más adelante, no es nada más que una colaboración. ¿Una colaboración de qué? Una colaboración de clases. Estas clases que ustedes han visto en 121, que están relacionadas, eso es un caso de uso. Estamos en el análisis. Ya en el diseño, igual cuando utilizamos esta dependencia, vamos a pensar que este diagrama de clases sea complementado con alguna otra clase propia del diseño, es decir, de la implementación, como una clase que esté relacionada, por ejemplo, a la base de datos, a la interfaz, ¿no? Entonces, se complementa. Y a estas clases, obviamente, en algún momento en el diseño, las vamos a programar. Vamos a programar estas clases, ¿no? En un ordenador y vamos a poner clase A, etcétera, ¿no? Entonces, estamos programándolas, ¿no? A esas clases se le va a realizar ciertas pruebas. ¿Qué querrá decir desde la perspectiva de la ingeniería de software hacer pruebas? No necesariamente pruebas unitarias o pruebas funcionales. ¿A qué se referirá hacer pruebas desde la perspectiva de la ingeniería de software? ¿Alguien? ¿Algo? ¿A qué se referirá? Ana, Patricia, ¿a qué se referirá? ¿Qué quieres decir desde la perspectiva de la ingeniería de software hacer pruebas? Cristian, Manuel. Testear. Esa digamos que es la definición en inglés. Estefanía. Fabio, justo está Hacer simulaciones, Vic. simulaciones. Ana Patricia dice algo que usualmente todo el mundo diría. Dice, ver que no haya ningún problema, ver que no haya ningún error. ¿Será completamente cierto? ¿Qué opinan? Lice, tal vez revisar la interfaz.
Micaela dice revisar la interfaz. De todas maneras, estamos viendo que no haya problemas. Me refiero para que sea cómodo para el usuario, incluso si no tiene problemas, que pueda funcionar fácilmente. Ok, eso ya es Pues, un eso no sería la principio. parte de interfaz. Ese es otro principio. No, no Sí, necesariamente. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de diferentes tipos de pruebas de manera general. Uno de ellos es lo sí. que habla Micaela relacionado a, por ejemplo, dos perspectivas hay. La tradicional, que solamente habla de usabilidad, y a la contemporánea, que habla de la experiencia de usuario. Y que hoy en día ambas se conjugan para obtener productos software de calidad, pero no necesariamente nos referimos a eso. A ver, ¿alguien más? Ginger, Bueno, yo creo que sería Augusto. para poner a prueba en los requerimientos del cliente y también las pruebas unitarias. Creo que hacían referencia a evaluar por módulos el código que se haya programado. Ok, Ya después seguimos prueba el identificando sistema. problemas. Ok, ok, seguimos con la misma idea que ha mencionado Ana Patricia, que no haya ningún error, que no haya ningún problema. Pero, ¿qué opina el resto? A ver, unos cuantos más. Nadia, ¿qué opina? Samuel, ¿qué opina? ¿A qué se referirán pruebas? Desde la perspectiva de la ingeniería del software. Ok. Desde la perspectiva de la ingeniería del software, hacer pruebas quiere decir encontrar la mayor cantidad de errores posible. ¿Para qué? Para que cuando el sistema se ponga en producción, no aparezcan estos bugs, ¿no es cierto? No quiere decir ver que no tenga problemas, no quiere decir solucionar lo que sea, no, quiere decir encontrar la mayor cantidad de problemas. Para eso existen diferentes pruebas, pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca. Cristian dice depurar errores. No solamente depurar errores, porque cuando depuras errores no te importa, o sea, haces correr, funciona, no funciona, estos errores, ok, funciona, listo. Y quieres poner en producción, pero cuando te lo pones en producción, tú sabes que existen diferentes situaciones, ¿no? Incluso cuando han probado algoritmos en sí, entonces les decían que prueben con diferentes casos. Eso es hacer pruebas. Encontrar la mayor cantidad de errores posibles. Es decir, tu sistema, haces correr, no presenta ningún error. Dices, está bien. No. Tienes que probar con datos, que almacene, que procese, que envíe. Todas las situaciones en las que tu sistema está listo. Eso es hacer pruebas. Para eso se utilizan diferentes estrategias. Pruebas unitarias, les decía, pruebas funcionales, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra. Las pruebas de caja negra, también denominadas pruebas funcionales, lo único que hacen del software es decir, el software dice que va a hallar la raíz cuadrada de un número. ¿Halla? Si no, si halla, quiere decir que está bien. No nos interesa cómo está haciendo por dentro. Esa es una prueba de caja negra, una prueba funcional. La prueba de caja blanca es cuando hacemos inspección al código, ya nos interesa cómo está haciendo. Y a eso se aplica pruebas unitarias, a trozos de código, con pruebas de excepción, try, throw, catch, por ejemplo, en el caso de Java, o tratamiento de excepciones con Python, por ejemplo. A eso se refiere. Y lo que hacemos en ese punto es hacer pruebas unitarias al software, ¿no? Al software, al pedazo, a los trozos de código que hemos codificado a partir de estas clases. Para eso hacemos pruebas unitarias. Pero también le hacemos pruebas funcionales, es decir, el sistema que nosotros hemos desarrollado recibe dos números y halla su producto. El producto de los dos es 6. ¿Está haciendo eso? Sí, el sistema está haciendo eso. Su entrada son 2, su salida es el producto de esos dos. Eso es una prueba funcional. Eso se describe en el caso de uso, como en el ejemplo que teníamos aquí. ¿Qué dice que va a hacer? Va a hacer pedido. Va a seleccionar de algunas opciones. ¿Hace eso? Sí, no me importa cómo. ¿Hace? Sí. Entonces estamos
salvando una prueba funcional. Cuando ya analizo, inspecciono el código, queriendo ver cómo lo hace, y si, por ejemplo, puede hallar en el caso de 2,36, pero ¿qué pasa si es 2,5 por 3,5? Me sigue devolviendo 6. Tal vez no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque son números decimales, entonces está haciendo el producto, pero no lo está haciendo bien. Ahí hay un error que se tiene que corregir. Entonces, para eso son las pruebas unitarias. Recuerden, la perspectiva desde la ingeniería del software, cuando se habla de pruebas, es encontrar la mayor cantidad de errores posible. ¿Cómo? Dándole al sistema la mayor cantidad de casos de prueba posibles en diferentes situaciones, no solamente en la situación que todo funciona. Tienen que ustedes estar seguros con las pruebas de que le van a dar situaciones en las que no puede funcionar. No solamente decir, ok, 2 por 3 funciona, pero ¿qué pasa si es 2,5 por 3,5? ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, ¿qué hay que corregir? A encontrar la mayor cantidad de errores posibles. Ahora, por eso decimos, como ustedes acaban de ver, por eso decimos que el RUP por eso decimos que los casos de usos dirigen el proceso del RUP, el proceso unificado. ¿Por qué lo dirigen? Porque están presentes a lo largo de cada una de las fases, si es que hablamos del ciclo de vida clásico. Están presentes en los requisitos, en el análisis, diseño e implementación, en las pruebas. Por eso decimos que el RUP es un proceso dirigido por los casos de uso. Vamos a empezar hablando del estado de ciertos aspectos de los casos de uso al finalizar cada fase. Aquí, miren, vamos a adelantar, vamos a decir, el RUP tiene 4 fases. Una fase de inicio o concepción, una fase de elaboración, una fase de construcción y una fase de transición. 4. Y vamos a analizar cuántos casos de uso se van elaborando por cada fase. Si hablamos del modelo de negocio terminado en la fase de inicio, del 50 al 70%. En la fase de elaboración, que es la siguiente, casi el 100%. En la fase de construcción, el modelo de negocio, que son casos de uso del negocio, tiene que estar 100% terminado. En la fase de concepción o inicio, ¿cuántos casos de uso se han identificado? El 50%. En la fase de elaboración, el 80% o más, para que en la fase de construcción tengamos el 100% de los casos de uso identificados. ¿Cuántos casos de uso se han descrito? En la fase de inicio o concepción, solo el 10% de los que se han identificado. En la fase de elaboración, entre el 40 y el 80%. En la fase de construcción ya debe estar el 100%. ¿Cuántos casos de uso se han analizado? En la fase de inicio solo el 5%. En la fase de elaboración entre el 20 y el 40%. En la fase de construcción debe estar al 100%. Casos de uso diseñados, implementados y probados. Cuando decimos diseñados, hablamos del dibujito, el monigote, los enlaces a los casos de uso en un diagrama, diseñados. Cuando decimos implementados, esos casos de uso, ¿qué son? Son clases. Esas clases codificadas, implementadas. Y probadas. Hemos hecho un tipo de prueba funcional y un tipo de prueba de pruebas unitarias. Entonces, casos de uso diseñados, implementados y probados, en la fase de inicio, muy poco. Puede que solo sea algo relativo a un prototipo para probar ciertos conceptos. En la fase de elaboración, menos del 10%. Pero en la fase de construcción, tienen que estar al 100%. Tenemos que haber diseñado todos los casos de uso, tenemos que haber codificado todos estos casos de uso y tendríamos que haber probado todos estos casos de uso. Por eso decimos al 100%. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos adelantado algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y hemos adelantado de que el RUP se compone de 4 fases. Fase de inicio, fase de elaboración, fase de transición. Y que los casos de uso, como habíamos mencionado, están presentes a lo largo de todo el desarrollo.
Vamos a la segunda característica esencial. La segunda característica esencial nos dice que el RUP es un proceso que está centrado en la arquitectura. Para eso, igual que hemos hecho hace unos minutos, tendríamos que definir qué es la arquitectura. La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados, tanto desarrolladores como usuarios, y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo. Entonces, nosotros cuando hablamos de arquitectura desde la perspectiva de UML en el RUP, ¿qué decimos? Que van a ser un conjunto de clases relacionadas entre sí. Estamos hablando de un diagrama de clases, pero con un número de clases mínimo. Mínimo, pero principalmente los más relevantes. De tal manera que yo viendo estas clases, yo pueda decir qué sistema es. Por ejemplo, si yo tengo una clase almacén, una clase almacenero, una clase producto, ya viendo esas tres clases, ¿qué me imagino? Sistema de control de almacenes, ¿no? Por eso dice que la arquitectura es la organización o estructura de sus partes más relevantes, que permite tener una visión común. Todos entendemos de qué se trata. Y una perspectiva clara del sistema completo. Viendo esas tres clasecitas, ya decimos sistema de control de almacenes, ¿no? Entonces, a eso se refiere la arquitectura. Ahora, ¿por qué el RUP es un proceso centrado en la arquitectura? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una arquitectura decimos es una arquitectura ejecutable, es una implementación parcial del sistema construida para demostrar algunas funciones y propiedades. El RUP va a establecer refinamientos sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un prototipo evolutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente en el tiempo, con esas clases, nosotros vamos a decir, este es el sistema, pero va a ir evolucionando, va a tener refinamientos sucesivos, entonces vamos a tener un conjunto más grande de clases que va a representar el sistema, un conjunto más grande de clases, más grande, más grande. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando refinamientos sucesivos y este es un prototipo evolutivo, va a ir evolucionando. ¿Eso qué quiere decir? El RUP, como habíamos mencionado aquí, evoluciona en función del tiempo y que debe haber un momento en que tenemos la arquitectura base. ¿Qué quiere decir la arquitectura base? Quiere decir que en ese instante, en ese momento del tiempo, tenemos los elementos mínimos que nos dicen, este es un sistema de este tipo, es este sistema o este otro. Entonces decimos, ¿dónde se empieza a hallar la arquitectura? La arquitectura se empieza a hallar en la fase de inicio. ¿Dónde se define la arquitectura base? A partir de la cual se va en la fase de elaboración. Y vean cómo la arquitectura que está pintada por verde se va robusteciendo. ¿Qué quiere decir? Que se van agregando más y más clases. Se va robusteciendo desde un verde claro hasta un verde oscuro en la fase de transición. Y eso a lo largo del tiempo. Entonces, la arquitectura, desde la perspectiva del RUP, se robustece hacia el final del ciclo del RUP. Se empieza a definir la arquitectura en la fase de inicio, se determina la línea base de la arquitectura en la fase de elaboración, y a partir de ahí hasta la fase de transición se va robusteciendo la arquitectura. ¿Cómo? Agregando más clases, más funcionalidades, etc. Para ello, se utilizan diferentes modelos, pero el modelo más famoso es el modelo 4+1. El 4+1 justamente tiene como eje central la vista de casos de uso,
que permite determinar la funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. A partir de esa se crean las siguientes vistas: la vista de lógica, de implementación, la vista de procesos, la vista de desarrollo. La vista lógica tiene que ver con una estructura donde van a intervenir los analistas, los diseñadores. A partir de esa podemos encontrar una vista de implementación, donde hablamos de la gestión del software, donde intervienen los programadores. También podemos obtener una vista del proceso, ¿no?, que tiene que ver con el rendimiento, escalabilidad, donde van a empezar a actuar los integradores del sistema. Hasta una vista de desarrollo, donde tiene que ver, por ejemplo, la topología de los sistemas, la comunicación, la instalación, a partir de una ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, para definir la arquitectura, usualmente se trabaja con este modelo denominado modelo 4+1. Por último, vamos a analizar la tercera característica esencial del RUP. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, vamos a analizar la tercera característica esencial del RUP. Es un proceso iterativo e incremental. La estrategia que propone el RUP es tener un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo? Que vamos a hacer, vamos a dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, las necesarias, va a ir iterando. ¿Y qué quiere decir incremental? Que el producto software va a ir creciendo, 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 ¿no? En el RUP, este proceso iterativo e incremental se determina cuando el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos, una iteración. Cada mini proyecto, como les decía, se puede ver como una iteración, un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales. Hasta aquí ya habíamos dicho, el RUP tiene fases, ¿no? El RUP tiene fases. Son 4 fases. Inicio, elaboración, construcción, transición. Tiene 4 fases. Pero ahora también estamos diciendo que el RUP tiene flujos de trabajo, que se denominan fundamentales. Vamos a darnos cuenta que además de los fundamentales, tienen flujos de trabajo de soporte. Ahora, del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento del producto. Eso lo vamos a ver a continuación. El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos que son ejecutables, que se muestran a los usuarios y clientes. En el ciclo de vida iterativo, a cada iteración se reproduce el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes. Aquí estamos hablando de que más o menos tenemos el tiempo, tenemos fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, fase de transición. Y aquí debemos tener algunos flujos de trabajo que vamos a ver enseguida. ¿Qué va a ser? Una iteración. En la fase de inicio va a ser todos esos flujos de trabajo. En la fase de elaboración, otra iteración. En la fase de construcción, otra iteración. En la fase de transición, otra iteración. Cada iteración va a reproducir el ciclo de vida en cascada o el ciclo de vida clásico. Entonces aquí debe haber requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, ¿no? Y además, este ciclo de vida iterativo va a generar un incremento, va a generar una versión del software, una versión. Entonces, cada iteración, el software va a evolucionar. Como vemos aquí, una iteración se divide en lo que se denomina un mini proyecto. ¿Qué es un mini proyecto? Pasar por los flujos de trabajo de control. ¿Cuáles habían sido sus flujos de trabajo de control? Acabamos de ver. Requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba e integración.
Se siguen esos flujos de trabajo y se crea una iteración, ¿no? Que es un mini proyecto. Esto además va a incluir la planificación de la iteración, el análisis de la iteración y algunas actividades específicas. Eso es una iteración. Y este es el RUP. Este es el RUP con sus 4 fases y sus flujos de trabajo y las iteraciones correspondientes. Vean cuáles son las fases. Fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción y fase de transición. ¿Y cuáles son los flujos de trabajo? Vamos a dividirlos en 2. Flujos de trabajo de control y flujos de trabajo de soporte. Estos son flujos de trabajo de control y estos son flujos de trabajo de soporte. ¿Qué tenemos? Modelado del negocio, requerimientos, análisis de diseño, implementación, pruebas, desarrollo. Para cada uno de estos, y los de soporte son la gestión de la configuración y el cambio, la gestión del proyecto, el entorno. Para cada uno de estos se hace una iteración, como decíamos. Inicio, ¿qué hace? Modelado del negocio, requerimientos, análisis de diseño, implementación, pruebas, desarrollo, bla, bla. Una iteración inicial. En la fase de elaboración, vuelve a subir aquí arriba. En la fase de elaboración, ¿qué hace? 2 iteraciones. 1, 2 iteraciones. Vuelve a subir en la fase de construcción. ¿Cuántas iteraciones? N iteraciones. Y lo mismo en la fase de transición. 1 iteración, 2 iteraciones. Entonces el RUP nos libera de tal manera el ir pensando en algunos detalles que nos dice, para cada fase se van a realizar este número de iteraciones, donde usted va a hacer modelado del negocio, requerimientos, análisis de diseño, implementación, pruebas, deployment, ¿no? Va a ser eso, para cada fase. Entonces uno no necesita pensar mucho y tiene que ir iterando para obtener el producto final. Por eso decimos, cada iteración comprende, primero, planificar la iteración, ¿no? Que es el estudio de riesgos. El análisis de los casos de uso y escenarios. El diseño de opciones arquitectónicas. La codificación y pruebas. La integración, ¿qué quiere decir? La integración del nuevo código con el existente en iteraciones anteriores, que hacen gradualmente durante la construcción, va evolucionando. La evaluación de la entrega. Un ejecutable, la evaluación del prototipo en función de las pruebas y los criterios definidos. Y la preparación de la entrega, la documentación e instalación del prototipo. ¿Eso qué quiere decir? A mí siempre me preguntan, ¿y el RUP es un modelo de desarrollo ágil? ¿Es un modelo de desarrollo tradicional? Y yo siempre les respondo, depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se lo utilice. Si hacemos el RUP que esté centrado en la documentación, si está centrado en la documentación, evidentemente es una metodología tradicional, pesada. Pero si hacemos que desde la primera iteración, desde esta iteración inicial, vayamos entregando software funcional como una versión, un incremento, desde las primeras, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es una ágil. ¿Sí? Entonces, sin embargo, lo que sí yo aseguro es que el RUP es un punto de inflexión entre lo que era antes el desarrollo tradicional de software y a partir del RUP lo que es el desarrollo ágil de software. Es el punto de inflexión, ¿no? Ahora, este proceso iterativo tiene un enfoque secuencial. ¿Qué quiere decir un enfoque secuencial? Que se realizan los flujos de trabajo, ¿no? La ingeniería del negocio, el modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas, deployment, eso a lo largo del tiempo. ¿Y qué quiere decir que sea iterativo e incremental? Que vamos a repetir cada vez modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, desarrollo, cada vez. Una vez, 2 veces, 3 veces, por ejemplo, ¿no? Cada vez.
pero cada vez va a ir incrementando nuestro software. Cada vez va a ir incrementando. Aquí podríamos tener una versión 0.5. Aquí va a ser una versión 0.7. Y así, ¿no? Y como ven, en cada iteración que se da, se pone menos énfasis a ciertas cosas, como acá. Vean, en la fase de inicio se pone más énfasis al modelado del negocio y los requerimientos, y un poco menos a todo esto. En la fase de elaboración se pone un poco de énfasis en el modelado del negocio, más en los requerimientos, más en el análisis y diseño, y en la implementación y en las pruebas, que es casi constante hasta el final. En la construcción hacemos muy poco modelado del negocio, muy pocos requerimientos, muy poco análisis y diseño, pero más hacemos implementación y terminamos haciendo más pruebas. En la fase de transición casi no hacemos modelado del negocio, ni requerimientos, ni análisis y diseño, un poco de implementación, un poco de pruebas, pero más es la puesta en marcha, el funcionamiento, el desarrollo, el deployment, ¿no? La implementación. Eso se refiere. Entonces, aquí podemos determinar los grados de finalización de ciertos artefactos. En la fase de inicio, como verán, lo que está en rojo, que es el conjunto de modelos del negocio, no se ha completado, pero ya en la fase de elaboración está completo. Los requerimientos en la fase de inicio no se ha completado, en la fase de elaboración todavía no, pero sí se completa en la fase de construcción. El análisis y diseño en la fase de inicio no se completa, en la elaboración no se completa, en la construcción no, pero en la fase de transición ya debe estar completo. La implementación, el código fuente, en la fase de inicio muy poco, en la de elaboración un poco más, en la de construcción casi todo, pero en la de transición completo, ¿no? Y así para cada uno de los flujos de trabajo. Pruebas, despliegue, la implementación, la gestión del proyecto, configuraciones y cambios y el entorno. Se tiene que terminar hacia la fase de transición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien, entonces si no hay preguntas, no hay consultas, vamos a detener la grabación.